Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a tu amigo el doctor Fernando Trejo Domínguez, de aquí de tu empresa Adicer, adiestramiento certificado y asesoría empresarial. Bien, si el día de hoy te encuentras aquí es porque has decidido así tomar el curso de contraincendio, combate, incendio, rescate y prevención. Déjame decirte que el curso de contraincendio es una de las mejores elecciones para poder saber qué hacer en caso de una emergencia por tal motivo. Bien, entremos un poquito en materia. En tu pantalla vas a poder ver qué es el fuego. Esta diapositiva nos explica lo siguiente. Bueno, se define como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación de suficiente intensidad para emitir luz y calor, en muchos casos llama, y en algunos otros una degradación de un material. Cuando hablamos de una degradación está claro que estamos hablando de lo que se gesta o ya conocemos coloquialmente como un fuego o un incendio. La forma en que se gesta este proceso final es la derivación de un cuatraedro. Bien, pero para eso vamos a definir qué es un incendio. No sé si ya lo sepas o no lo sabes. Finalmente, aquí te vamos a decir. Bien, un incendio se le denomina a gran fuego que destruye algo que no está destinado a arder, propagándose sin control desde su punto de origen. Factores que intervienen: un combustible o un agente reductor, un comburente, un agente oxidante, en este caso un material, temperatura del fuego y la reacción en cadena. Nosotros tenemos varios combustibles que no sabemos qué lo son: madera, papel, cartón, vidrio, piel, hule, plástico y todo tipo de material que tiene un punto de inflamación y que puede arder. ¿Cómo se da el triángulo del fuego? Bueno, ya tenemos el combustible, que ya sabemos que el combustible es todo aquello que puede arder. Nos hacen falta solamente tres elementos: oxígeno, calor y fuego finalmente para que se dé el cuatraedro. Todos los componentes hacen una mezcla congénita para poder degradar la oxidación. Nuestro primer aliciente es el oxígeno, que ese lo encontramos en todas partes. Recuerda que la atmósfera está compuesta del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otras sustancias. Cuando tenemos el 21% estamos en una cantidad sobrada para que el fuego se dé. Luego necesitamos calor o un punto de inflamación que sería la ignición. El combustible está. Y finalmente, de proporción, una reacción en cadena. Vamos a describir los 4 factores que existen para que el fuego se dé. Independientemente de fuentes externas de calor, existen 3 temperaturas: temperatura de inflamación, temperatura de combustión y temperatura de autocombustión. ¿Cómo se da la reacción en cadena? Bueno, es una acción entre 2 o más componentes de la cual resultan sustancias que por sí mismas producen una reacción igual a la primera, persiguiendo sucesivamente lo que conocemos como el fuego. ¿Qué es un combustible? Bueno, es en sí un material que puede ser oxidado, por lo tanto, en la terminología química es un agente reductor, puesto que reduce a un agente oxidante, cediéndole electrones a este último para arder. ¿Qué es un comburente? Es un agente que puede oxidar a un combustible y al hacer esto se reduce a sí mismo, es decir, que obtiene electrones tomándolos del agente reductor. Ejemplos: oxígeno, peróxido de hidrógeno, ácidos nítrico y sulfúrico, óxido de metales, nitratos, cloratos, cromatos, halógenos. Temperatura de ignición: es la mínima temperatura a que una sustancia debe ser calentada a fin de iniciar una combustión que se sostenga por sí misma, generando la teoría de la combustión. ¿Qué es la combustión? Bueno, la combustión es la reacción consistente en la combinación continua de un combustible, un agente reductor con ciertos elementos entre los cuales predomina el oxígeno libre combinado, agente oxidante. Las reacciones son exotérmicas, convirtiendo la energía molecular en térmica. En tu página vas a ver una gráfica de energía liberada circundante. Vas a poder, de alguna forma, identificar que menos 2/3 partes pasan al ambiente, 1/3 sostiene la combustión, el equilibrio, el aumento de la combustión, la disminución de la combustión y la energía que pasa en el ambiente y la energía que el ambiente admite. Vas a ver una gráfica del mecanismo de la combustión. Dedícale un minuto para poder verla e interpretarla. Bien, vamos a ver los resultados de la combustión. Los resultados de la combustión son humo, llamas, calor y gases. Humo aparece por una combustión incompleta, en la que pequeñas partículas se hacen visibles, pueden impedir el paso de la luz. El humo puede ser también inflamable cuando la proporción de oxígeno y calor es la adecuada. Es irritante, provoca lagrimeo,
tos, estornudos, etcétera y demás. Daña el aparato respiratorio, su color, depende de los materiales que estén quemando o ardiendo. Bien, color blanco y gris y pálido indica que arde libremente. Negro y gris oscuro indica que normalmente fuego caliente y falta de oxígeno. Amarillo, rojo, violeta generalmente indica la presencia de gases tóxicos. ¿Qué es una llama? Bueno, la llama es un gas incandescente que se gesta por arder siempre con llama. Los combustibles líquidos y gaseosos son una parte de ellos. Los combustibles líquidos se volatilizan debido al calor y la elevada temperatura de la combustión, inflamándose y ardiendo como los gases. Los combustibles sólidos arden con llama cuando se produzcan cierto tipo de oxidaciones. Bien, vamos a ver un poco más. Identifiquemos qué es el calor. Tómate un tiempo para leer qué es el calor. La diferencia entre calor y temperatura. En tu pantalla vas a ver una gráfica donde se encuentra un termómetro y puedes determinar algunos efectos. ¿Qué es la transmisión de calor? Bueno, en el estudio del fuego es muy importante saber cómo actúa el calor y cómo se transmite, ya que es la causa más común de incendios y de la expansión de los mismos. Las principales formas de propagación son conducción, intercambio de calor, que se produce de un punto a otro punto, por contacto directo o a través de un medio mejor conductor. Ejemplo, si se calienta el extremo de una barra metálica, al cabo de un rato el otro extremo también se habrá calentado, ya que es un transmisor. Parámetros que rigen la ignición y la combustión. Bueno, el límite inferior de explosividad constituye el porcentaje mínimo de gas o vapor combustible para formar mezclas explosivas o inflamables. El límite superior de explosividad es el que constituye el porcentaje máximo de gas o vapor combustible para formar mezclas explosivas o inflamables. Rango de explosividad lo constituye la diferencia entre ambos límites. Es importante que tomes a consideración los siguientes protocolos: método de extinción, acción de dilución, acción de sofocación, acción de enfriamiento y acción química. Estos elementos debes de tomarlos muy en cuenta porque ya sé que sin ellos no podrás poder apagar ningún fuego. Veamos los tipos de combustibles que generan los fuegos A, B, C, D y K. Sólidos, líquidos inflamables, gaseosos, instalaciones eléctricas, metales y aceites. Veamos la variación de los límites de inflamabilidad. Bueno, los límites de inflamabilidad tienen un efecto condescendiente con el oxígeno. Si en la mezcla se le suministra un porcentaje mayor de oxígeno, los índices se amplían, aumentando fundamentalmente el nivel de exposición. Efecto de la inertización. Bueno, al suministrar un gas inerte dentro de la atmósfera afectada, disminuyen los rangos de explosividad, llegando de esta forma límites de seguridad que pueden afectar los niveles de inertización. Efectos de la presión. Presiones bajas estrechan los límites de explosividad, en tanto que las altas estrechan el rango de explosivo. Efecto de la temperatura. La amplitud de los límites explosivos es proporcional a la temperatura al aumento de este generando mayor riesgo. Por eso es importante que podamos identificar el tipo de fuego antes de saber cómo accionar. En tu página en esta pantalla podrás ver los límites de explosividad de gases y vapores inflamables. La clasificación del fuego, fuego clase A. Los fuegos con clase A son aquellos que se producen en materiales combustibles comunes o sólidos: madera, papel, cartón, textiles, plásticos, etc. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. El símbolo que se utiliza es la letra A, en color blanco sobre el triángulo de forma verde. Fuegos clase B. Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos combustibles inflamables: petróleo, gasolina, pinturas, gas licuado de petróleo, alguna grasa utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. El símbolo que se utiliza es la letra B, en color blanco sobre un cuadro de fondo rojo. Veamos el fuego clase C. Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos como fuegos eléctricos. En forma más precisa, son aquellos que se producen en equipos a instalaciones bajo carga eléctrica, es decir, que se encuentran energizados. El símbolo que se utiliza es la letra C, en color blanco sobre un círculo de fondo azul. Los fuegos clase D son los que se producen en polvos virutas, de aleación de metales livianos como aluminio, magnesio y etc. El símbolo de este es la letra D en color blanco sobre una estrella de fondo amarillo. Veamos el fuego clase K. Fuegos clase K son aquellos que ocurren en las grandes cocinas freidoras de última tecnología, como la que habitualmente utilizan restaurantes, hoteles, negocios, comida corrida y similares como presencia habitual de cantidades ponderables de aceites vegetales, gases animales, manteca, margarina, entre otros productos combustibles. Bien,
Hasta aquí fue un gusto haberte acompañado con esta lectura de diapositivas. A continuación revisarás la presentación tú solo. Es importante decirte que al finalizar encontrarás un examen que te dará la acreditación para poder certificarte en el curso Combate contra Incendio. Fue un gusto haber estado contigo. Te saludo tu amigo el doctor Fernando Trejo. Saludos cordiales.